Bien, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Noches. Vamos a dar inicio a nuestras actividades. Ya me ha indicado, ya me ha pasado la doctora, el host, ya verán que estamos de anfitrión, y por lo tanto vamos a iniciar nuestras actividades. Vamos a iniciar nuestra actividad con una presentación que es en diapositivas y que lo que estamos tratando de hacer, como nosotros manejamos el problema conceptual, voy a tratar de resumir en las diapositivas que tengo toda la parte conceptual de un libro que tengo escrito sobre farmacología y que está hecho por objetivos. Eso es lo que vamos a ver ahora cuando llevemos adelante la primera parte de nuestra exposición. Entonces, hacemos la presentación. Están viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfectamente. Muy bien. Iniciamos, por lo tanto, nuestra actividad del día de hoy y vamos a tratar de hacer la correspondiente clase. Vamos a grabar esta sesión. En este momento se está preparando la grabación para que tengamos de esa manera todo lo que corresponde. Bien. ¿Ven la pantalla como corresponde en el caso de ustedes? Sí, doctor. Se ve, doctor. ¿Completa? Sí, doctor. Correcto. Muy bien, entonces. Iniciamos nuestra primera parte con la introducción a la farmacología general y como ustedes ven, el primer objetivo dice definirá los siguientes términos generales de la farmacología llamada farmacología básica. En la realidad, nuestros libros de farmacología generalmente hablan de una farmacología general básica y una farmacología clínica o especial. En general, la farmacología es la ciencia que estudia el origen y las propiedades físico-químicas de los órganos y los procesos que sufren desde su administración los fármacos hasta su eliminación y la forma en que a eso le llamamos farmacodinamia y la forma en que interactúan con las células y los organismos de los seres vivos, como los efectos terapéuticos y adversos que se producen en esta interacción, primero farmacocinética y luego farmacodinámica. Ese sería el concepto que se tiene hoy sobre la llamada farmacología a secas. Por lo tanto, la farmacología estudia, por su lado, la farmacocinética y por el otro lado, estudia la farmacodinamia de los fármacos quienes, gracias a su acción farmacológica, se manifiestan. Por favor, quien está con su micrófono prendido, si me lo puede apagar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué se manifiestan? Como hemos visto, de acuerdo con los cambios fisiológicos que producen. Los fármacos producen cambios fisiológicos o retornan elementos fisiopatológicos, los convierten fisiológicos, así como los efectos farmacológicos sobre los diferentes órganos y el por qué los fármacos son usados con fines profilácticos, diagnósticos y terapéuticos. Ese es el concepto importante y más básico y por lo tanto a esto le llamamos farmacología. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Definirá, obviamente, en este caso,
lo que se diferencia de la farmacología en general, como ciencia, de la farmacología específica, como la llamada farmacología clínica y médica. ¿Qué es la farmacología clínico-médica? Es la ciencia que estudia las sustancias químicas empleadas para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Estudia especialmente cómo los fármacos aplicados a diferentes estados fisiopatológicos que tiene un ser humano logran revertir generalmente el problema a su anterior estado fisiológico. Utilizamos fármacos para estudiar la fisiología, pero también utilizamos fármacos para cambiar el estado fisiológico del paciente, fisiopatológico, lo cambiamos a un estado normal llamado fisiológico. ¿A qué le llamamos xenobiótico? Xenobióticos son sustancias llamadas sintéticas en general. No puede ser una sustancia natural y que obviamente son extrañas a los individuos y que son, algunas de ellas, producidas por el ser humano y que se absorben, se distribuyen, se metabolizan y se excretan diariamente por nuestras diferentes vías orgánicas y que pueden reducir y producir reacciones orgánicas benéficas o también tóxicas al interactuar con los fármacos que también son xenobióticos. O sea, un fármaco es también considerado un xenobiótico, alterando la fisiología de nuestro organismo. ¿Cuál es el concepto de fármaco? Es una sustancia específica o molécula de origen natural, semisintética o sintética, preparada en forma sólida, semisólida, líquida o gaseosa, que entra en contacto con el órgano blanco, quiere decir a donde queremos dirigir la acción de un fármaco, y alteran, lo que quiere decir, inhibe, estimula o reemplaza sus funciones mediante su interacción con un nivel celular y molecular, buscando producir efectos, ya sean benéficos o efectos, ya sean paliativos, a nivel de cualquiera que lo usa, al que le llamaremos usuario. ¿Cómo se definirá el medicamento, la medicina o el remedio? Es la forma de la presentación de cualquier sustancia o preparado que recetan o prescriben los médicos para prevenir, diagnosticar y principalmente para tratar los síntomas o las enfermedades que se presentan en los usuarios. Está muy claro que cuando hablamos del tratamiento de síntomas, es una farmacología, una terapéutica sintomática. Cuando si estamos tratando de solucionar el problema de la enfermedad, es una acción farmacológica terapéutica específicamente. Pero, ¿qué es el placebo? El placebo es una sustancia que no produce acción farmacológica, pero que puede producir un efecto farmacológico de carácter psicogénico, que se utiliza generalmente en los estudios de investigación llamados a doble ciego, para de esta manera comprobar las diferencias entre las características y las acciones farmacológicas de los diversos fármacos. ¿A qué le llamamos droga? Es a cualquier agente químico que altera los procesos bioquímicos o fisiológicos, principalmente a nivel del sistema nervioso central de un individuo y que le produce una sensación de placer cuyo uso desencadena tolerancia y dependencia, también que puede ser física o psicológica, y que es lo que determina, por lo tanto, un abuso sobre su uso farmacológico. Es la droga una sustancia que utilizan los drogadictos para drogarse. A la sustancia que utiliza un drogadicto para drogarse se llama droga, no le podemos llamar medicamento. Y por último, vemos a lo que se llama la toxicología. La toxicología es la rama de la farmacología que estudia los efectos adversos o los efectos tóxicos de las diferentes sustancias
fármacos o no sean fármacos, xenobióticos, que actúan sobre los sistemas orgánicos produciendo efectos indeseables y que se indica en la toxicología la forma en que pueden ser tratados. Además de esto, el tóxico es una sustancia inorgánica que produce un daño pasajero, a veces permanente, en nuestros órganos o en nuestras células. ¿Pero a qué se llama toxina? No es lo mismo que el tóxico. Es un veneno biológico sintetizado por plantas o animales que pueden producir efectos farmacológicos, a veces beneficiosos, por ejemplo, el Botrox, o a veces también adversos, que se produce sobre los seres humanos. La misma picadura de víbora que te puede matar por una coagulopatía intravascular diseminada. Bien, estas son las características que nosotros hemos indicado. Vamos a pasar ahora a una otra parte que nos va a permitir a nosotros realizar la siguiente parte de nuestra presentación. Vamos a salirnos de esta presentación y vamos a ingresar a la nueva presentación. En la nueva presentación, lo mismo que acabamos de ver, pero solo dedicado a la última parte, ahora lo voy a presentar en mapa conceptual. Considero personalmente en todos los procesos educativos que puedo llevar adelante desde hace 52 años, es que los mapas conceptuales es el mejor de los procedimientos para poder producir el proceso enseñanza-aprendizaje. Todo lo que hemos dicho antes lo vamos a mostrar en un mapa conceptual. La diapositiva sí es algo que sirve, es algo muy bueno, pero el mapa conceptual te demuestra las interacciones y te demuestra los conceptos. Y en farmacología lo que debemos aprender son los conceptos. Por lo tanto, ahí tenemos los conceptos de lo que le hemos llamado las presentaciones, llamadas también farmacológicas. Por lo tanto, ¿qué es una presentación farmacológica? Una presentación farmacológica son tres diferentes formas de presentarse. Uno es en forma de medicamento, otro es en forma de droga y otro es en forma de fármaco. Cada uno de ellos los manejamos muy frecuentemente, los manejamos dentro de los conceptos de el que estamos aparentemente tratando de sinónimos, pero en la realidad, en la pureza del idioma español, medicamento no es similar a droga, ni tampoco es sinónimo de fármaco. ¿Cuáles son sus diferencias? Medicamento es la presentación de una sustancia o preparado de uno o varios componentes farmacológicos que contienen productos naturales, ya sean fármacos o ya sean drogas, y que están presentados en forma de sólidos, que son pastillas, tabletas, comprimidos o cápsulas, o que pueden ser también semisólidos, que vienen en presentación de cremas, pomadas, supositorios o jaleas. Pueden ser también líquidos, como los jarabes, las suspensiones, los inyectables, los sueros y las vacunas. O también un medicamento puede ser algo gaseoso, como los anestésicos, el mismo oxígeno o el óxido nitroso. Este es el concepto de un medicamento. Por su lado, una droga es una sustancia farmacológica que produce efectos sobre el sistema nervioso central y que este efecto siempre produce placer, porque si no produce placer, nadie se drogaría con esa sustancia. Pero a la vez que produce el placer, produce también tolerancia y produce también dependencia. Y la dependencia y la tolerancia, que significa tolerancia, cada vez necesitas más dosis para producir el efecto farmacológico, y dependencia, sin esa sustancia tienes serios problemas fisiológicamente hablando. Y por lo tanto, cuando juntamos todo esto, termina siendo en un abuso. Y ese es el abuso
al que se lleva a la drogadicción a los drogadictos. Mientras que fármaco es una sustancia específica que tiene un nombre químico, que no es más que la descripción de la sustancia químicamente hablando, un nombre genérico que no es más que comprimir ese nombre químico y darle un nombre más fácil de memorizarlo, más fácil de entenderlo y más fácil de ubicarlo. Y por último, el nombre comercial. El nombre comercial es el que le da a ese nombre químico y a ese nombre genérico, que es el que maneja específicamente la Organización Mundial de la Salud, le pone la fábrica que en principio lo estudió, lo produjo y lo vende, le pone un nombre especial. Por ejemplo, en el caso del diazepam, pues la primera fábrica que lo produjo lo llamó Diazepam. Y eso es lo que hoy día tenemos: Valium como el nombre comercial, Diazepam como nombre que es el nombre genérico, y el nombre que tiene como químico es la descripción de la fórmula que tiene el llamado Diazepam como nombre genérico. Es una sustancia específica que además tiene un origen de tipo natural, ya sea sintético o también semisintético, y si es natural puede ser vegetal, animal o mineral. Semisintético quiere decir que se lo produce mitad de lo natural y mitad de lo que corresponde a sintético de lo no natural. Lo sintético es aquello que no se produce en la naturaleza, está producido por el ser humano sintéticamente. Por ejemplo, una tela. Pero, ¿cuál es el verdadero concepto de un fármaco? Es una sustancia específica que interacciona con los organismos vivos, modificando las funciones celulares y produciendo respuestas farmacológicas que tienen fines experimentales, profilácticos, diagnósticos, terapéuticos y a veces tóxicos. La toxicología se encarga de los tóxicos. A su vez, sobre estos organismos vivos, se puede actuar en forma específica y no específica, o llamada inespecífica también. Si es en forma específica, se une a los llamados blancos farmacológicos. Por favor, esos micrófonos. Por favor, ese micrófono que se apague. Voy a tener que suspender la clase. Modificando las funciones celulares, como habíamos dicho, o puede ser también inespecífica y específica. ¿Cuándo es específica? Cuando se une a los blancos farmacológicos. ¿A través de qué? A través de receptores, a través de proteínas transportadoras, a través de canales iónicos, a través de enzimas y otras sustancias que le sirven de blanco farmacológico. Hablamos de inespecíficas con lo que hace es actuar sobre los elementos fisiológicos del organismo. Por ejemplo, una acción inespecífica, si tienes un aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia, más de 100 pulsaciones por minuto, actúa sobre el vago, que es un elemento fisiológico, y lo frenas al vago. Entonces se dispara y produce taquicardia. Pero si tú agarras y lo estimulas al vago, lo que va a pasar es que la estimulación va a frenar al corazón y por lo tanto se va a producir una compensación llevando de la taquicardia hacia la bradicardia. Estas son acciones no específicas, sino inespecíficas. Bien, hemos hecho por lo tanto la demostración de que se puede hablar y se puede presentar y se puede enseñar llevando adelante diapositivas, pero también uno de los mejores métodos, que es el que más utilizo, es a través de los mapas conceptuales. Vamos a hacer en la clase de hoy día, mañana, vamos a hacer todo lo que corresponde a la farmacología en el método clásico normal de las diapositivas, donde las diapositivas que les presentamos son diapositivas en las cuales explica ahí resumen de lo que se quiere decir y por lo tanto su lectura es el elemento más importante para que se haya
hecho la transmisión del conocimiento. Algunas diapositivas lo que traen es simplemente el subtítulo y el expositor desarrolla todo eso de acuerdo a cómo le gusta expresar, por ejemplo, qué es la mosca y así sucesivamente. En nuestro caso, hacemos las diapositivas de tal forma que su lectura te está diciendo el resumen, la pastillita, el sumum del resumen que tú es lo que debes saber. Y esa es la gran diferencia. Pasamos, por lo tanto, ya a entrar en temática y en esta oportunidad nosotros debemos hablar de lo que se llama la farmacocinética como base de la terapéutica. Y esas son las diapositivas que nosotros vamos a llevar adelante ahora. Perdón, por algún motivo estoy teniendo las diapositivas que... aquí está. Bien, ¿se está viendo la diapositiva? Sí, doctor. Bien, vamos a comenzar, por lo tanto, aunque con sus disculpas, aquí tengo un conflicto, el que me está faltando una de las que preparé como diapositivas para la presentación. Supongo que debe ser esta, no tampoco, perdón. Como en mi pantalla se ve muy chiquitito, no puedo ver con exactitud. Ahora sí, perfecto. Ahora sí está claro, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a hablar, por lo tanto, de la llamada farmacología básica y clínica, como les había expresado. Nuestro tema es bases farmacocinéticas de la terapéutica y vamos a, en una acción arbitraria del libro que yo he escrito sobre farmacología hace mucho tiempo y que cada año lo actualizamos, pero lo uso estrictamente con mis estudiantes de prácticas. Vamos a llevar adelante la llamada farmacocinética 1, arbitrariamente colocado con ese nombre, pero que lo que tiene son los conceptos de la farmacocinética, los términos que utilizamos y terminamos en las vías de administración. Una vez que nosotros hemos hecho esto, vamos a pasar a la farmacocinética 2, farmacocinética 3 y farmacocinética 4, que es cada uno de los capítulos que debemos ver para entender cuáles son las bases farmacocinéticas de la terapia. Pasamos, por lo tanto, a la siguiente diapositiva. Como ven, aquí cada una de las partes tiene su propio objetivo. No son 3, 4, 5, 10 objetivos del tema, no. Cada uno tiene su propio objetivo. Y dice, expresará los siguientes términos y conceptos. Y vamos a entrar a los conceptos, todos aquellos conceptos que se producen gracias a la farmacocinética. Primero, ¿qué es lo que hace la farmacocinética? La farmacocinética, o como se la entiende, es la que estudia lo que el organismo le hace a un fármaco. Esta es la base de la farmacocinética, lo que el organismo le hace al fármaco cuando ingresa. Desde el momento en que se lo administra a una dosis cualquiera que sea y que llega a la circulación, donde aparece un efecto terapéutico o efecto tóxico, y este fármaco no se queda dentro de nuestro organismo y sale del organismo a través de diferentes sistemas que los llamamos de depuración, y estos se le realizan gracias a procesos llamados físico-químicos. Les cambiamos la polaridad, les cambiamos la estructura química y por lo tanto son llamados procesos farmacocinéticos que
nos permiten hacer que el fármaco primero se absorba, luego se distribuya, luego se biotransforme y luego se excrete. Entre estos pasos, principalmente de la distribución hacia la biotransformación y luego la excreción, adentro en la mitad está la llamada farmacodinámica. Porque creo así, y son bastantes años que lo hacemos en el caso de la enseñanza, yo comienzo a enseñar la farmacocinética y no como lo comienza el libro con la farmacodinámica, porque yo creo que primero, en lo que es coherencia, debe entrar primero el fármaco, debe producirse todas las cosas del fármaco y a la mitad de esas producciones recién se produce la farmacodinámica. Entonces, por eso primero llevo adelante el tema de la farmacocinética en un acto de coherencia educativa. Recuerdo que los libros no necesariamente son didácticos, los libros son expositivos, quiere decir, presentan como el autor y como él quiere, pero no necesariamente son libros que tienen las funciones netamente didácticas o educativas. De hecho, el propio Katzun en su prefacio dice que no es un libro para estudiantes, es un libro para médicos. Entonces, hay un conflicto en el momento de que algo que se presenta como para el que sabe es un estudiante que no sabe nada sobre eso. Entonces, ¿cómo le presentamos esa temática para que la pueda aprender, para que tenga la posibilidad de aprenderlo? Hacemos lo que estoy haciendo en este momento, hablando a través de diapositivas o llevando mapas conceptuales o simplemente exponiendo a través de otro tipo de diapositivas. Ahora, la farmacocinética son procesos que influyen y tienen relación con la concentración del fármaco. O sea, la farmacocinética depende de cuánto fármaco le doy. Y cuando hablamos de cuánto fármaco le doy, automáticamente estoy hablando de la dosis del fármaco. Y además de cuánto fármaco le doy, ¿por qué vía ingresa a mi organismo? ¿Cuál es el sitio en el cual he introducido la droga? Y por lo tanto, sus efectos farmacológicos y o tóxicos también pueden modificarse modificando la dosis, la vía de administración y modificando las estructuras químicas con otras sustancias que ayuden o contrapongan su acción, porque los fármacos pueden tener, uno pueden acelerar, los otros pueden disminuir o inhibir. Por lo tanto, cuando los mezclo, cuando necesitamos hacer una actividad que no vaya hacia los extremos y no se quede en el centro, y de esta manera nosotros podemos modificar bajo diferentes condiciones que también son fisiopatológicas. Un fármaco no actúa igual cuando el paciente tiene fiebre, no actúa igual cuando el paciente está desnutrido, no actúa igual cuando el paciente es obeso, no actúa igual cuando el paciente tiene otro tipo de problemas fisiopatológicos. Su hígado no funciona, su riñón no funciona, no está pudiendo hacer la eliminación de sus funciones, entre comillas, del hígado, porque está obstruida su vía biliar y así sucesivamente. O sea, para poder saber qué es lo que va a pasar farmacocinéticamente cuando yo introduzco un fármaco a través de una dosis y una vía, en ese caso tengo que saber perfectamente qué es lo que le está pasando al paciente para saber cuál va a ser el comportamiento farmacológico en un cuerpo X de un individuo Z. Pasamos al término llamado penetración. Cuando yo introduzco un fármaco al interior de un individuo, este fármaco o medicamento, para introducirse, produce diferentes mecanismos. Sabemos que una célula tiene claramente diferenciado una pared celular que tiene lípido-proteína, ¿no es cierto? Y al centro como un sándwich, le decimos cuando hablamos de la parte fisiológica y hablamos de la célula en general. Estas mismas llamadas barreras, esta composición de las membranas, barreras llamadas biológicas, que existen en todos nuestros organismos. Claro, en nuestro pelo obviamente no va a haber esas barreras, porque ya esas son sustancias o estructuras córneas, quiere decir que no son necesariamente estructuras vivas.
estamos hablando de las estructuras celulares vivas y no de lo que producen algunas de ellas. Por ejemplo, el folículo piloso produce el pelo, pero un pelo no es una célula, entre comillas. Entonces, penetración es la capacidad que tiene el fármaco o medicamento para introducirse por diversos mecanismos y a través de diversas barreras al interior de nuestro organismo. Ese es el concepto. No nada difícil de poderlo entender o de poderlo asimilar. Absorción. ¿Qué es absorción? Es el proceso por el cual un medicamento se introduce desde el exterior de nuestro organismo hasta llegar al torrente circulatorio. Cuidado con ese término. Desde el exterior hasta el torrente circulatorio. Si yo agarro y lo meto a través de una aguja, ¿ha habido absorción? Si yo lo he introducido directamente a la vena, la respuesta la deberían pensar. Para lo que debe pasar a través de varias membranas, y estas están constituidas por un modelo, como acabamos de decir, lipoproteico, que solo permite el pasaje de sustancias que sean liposolubles y que es impermeable a sustancias hidrosolubles. Concepto muy importante sobre la absorción, las cuales solo pueden atravesar a través de los poros. Y obviamente los poros dejan atravesar algunos tamaños muy específicos y no dejan atravesar macromoléculas, por ejemplo. Y este tamaño generalmente es pequeño, alrededor de un tamaño peso molecular de 150, pasa a través de los poros. La eficiencia con que se absorbe una sustancia, en este caso un fármaco o un medicamento, difiere según la vía de administración. No es lo mismo poner un supositorio rectal que poner una grajea en la boca y tragarla. No es lo mismo que poner un ungüento en la piel y ver qué es lo que pasa. Son diferentes porque depende de la eficiencia, quiere decir, cuán rápido se va a absorber, cuán rápido e igual calidad de absorción va a tener y en cuánto tiempo se va a absorber y qué efectos va a producir y en qué tiempo. A esto le llamamos eficiencia en la economía, le llamamos eficiencia en el estudio. La eficiencia es hacer la misma cosa con la misma calidad como resultado en el menor tiempo posible y con el menor costo posible. A eso se le llama en general el concepto de eficiencia y en farmacología ya lo hemos expresado. Para poder pasar las barreras, obviamente estamos como sustancia diluidos en un lugar que es acuoso en general y que por lo tanto tiene pH y tiene un pK. ¿Qué es el pK? Expresa el grado de disociación, que lo que está diciendo químicamente es un grado de ionización que tiene una sustancia y depende, el pK depende del pH del medio. A la vez, el grado de ionización indica si esta sustancia es liposoluble o esta sustancia es hidrosoluble. Si tiene un pK alto o bajo, dependerá si va a ser más liposoluble o menos liposoluble, más hidrosoluble o menos hidrosoluble. Si es liposoluble, va a hacer su ingreso muy fácilmente a través de las barreras y de las membranas. Si es hidrosoluble, no es fácil su ingreso y por lo tanto tiene una farmacocinética totalmente diferente. Es por esto que la capacidad de absorberse, distribuirse y excretarse que tiene un fármaco depende de su liposolubilidad, de su hidrosolubilidad, que a la vez depende de su grado de disociación o del pH en el cual está introducido en el medio. La magnitud de estos efectos se calcula químicamente hablando, matemáticamente, con la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Para qué se van? ¿Por qué hablamos del pK? ¿Por qué hablamos de la liposolubilidad y esto? Porque ingresa esto al factor más importante para que la sustancia se difunda, quiere decir, llegue a los diferentes lugares del organismo. Se va a difundir una sustancia, cuanto más lipídica sea esta sustancia, más fácilmente pasa las barreras y pasa las membranas celulares.
La condición más importante es que para que una sustancia sea también liposoluble, tiene que estar en un ambiente, en una ubicación que esté más hacia el lado de los ácidos débiles y bases débiles. Cuando una sustancia es ácido débil o base débil, porque toda sustancia tiene que tener un pH y esto la hace más débil o más fuerte, el pH de 1 quiere decir que es ácidamente ácido, lo máximo, y por ejemplo el de 14 es que es una base muy base. Al medio, cerca del 7, que está a la mitad, es aquello que va a decir que es ácido débil o base débil. Estas sustancias son las que más se utilizan para hacer fármacos o se manipula químicamente, bioquímicamente, se manipulan estas sustancias para que tengan un pH X más cercano a ácidos débiles o más cercano a bases débiles. Por lo tanto, son liposolubles al estar en forma poco ionizada, los ácidos y bases débiles, siendo su absorción y su excreción bastante más fácil. Cuando son hidrosolubles es muy difícil porque están más ionizadas. Sustancia más hidrosoluble es que está más ionizada. Por lo tanto, no se mueve muy fácilmente en los espacios celulares, en los espacios corporales. La facilidad de la excreción renal depende en general no solo de si la sustancia es hidro o es lipo o es qué, depende del pH de la orina, porque hemos dicho que el pH determina, el pH de la orina, el grado de ionización que es el pK. Y cada vez que lo explico así, estoy ya también diciendo, estas son las preguntas normales que se hacen en esto, en los exámenes. Seguramente que la pregunta será, si yo modifico el pH de la orina, ¿qué pasará con una sustancia que es una base muy fuerte? ¿O a cómo tengo que modificarlo hacia el lado ácido, hacia el lado base? ¿Qué tengo que hacer? Y es obvio que la respuesta tiene que ver con lo que tienes que pensar, porque no te va a decir que a pK de tanto, pH de tanto, tanto va a pasar tal. No hay tal. Tienes que tú sacar las conclusiones sabiendo que estos algoritmos, a mayor liposolubilidad, mayor absorción, a menor liposolubilidad, menor absorción, a mayor hidrosolubilidad, no hay absorción y así sucesivamente. Todo esto, cuando tienes el concepto, lo tienes que utilizar y de la manera en que lo utilizas, tendrá este concepto que darte la posibilidad de responder a las preguntas cientos que pueden producirse sobre esa temática. Fisiológicamente, también existe un cambio, una difusión de una sustancia con las leyes normales fisiológicas de difusión. Una de las difusiones es la llamada acuosa. Fisiológicamente sabemos que es el paso de la sustancia a través de los poros de las membranas celulares y que deben tener un peso molecular menor de 100 a 150, ya lo hemos dicho. Pero también es el paso de los fármacos a través de los espacios intercelulares, los que tienen los capilares, por donde llegan a pasar sustancias de pesos moleculares menores a 20.000. De 150 de peso molecular a 20.000. Esta es una macromolécula, obviamente, pero para eso tienen los espacios intersticiales y los espacios a nivel de los capilares, intercapilares. ¿Cuál va a ser la otra forma de difusión? Conocida fisiológicamente, la llamada lipídica. Es el paso de las sustancias a través de las membranas celulares, estas membranas obviamente lipoproteicas, lípido, proteína central, sándwichito, donde el fármaco debe disolverse en los lípidos primero de la membrana, afectando por lo tanto la gradiente de concentración. Si tengo una mayor gradiente de concentración afuera, se va a entrar. Si tengo una mayor gradiente de concentración adentro es mayor que afuera, se va a salir la sustancia. A esto le llamamos difusión lipídica y que va
de acuerdo a la gradiente de concentración. A mayor concentración de un lado, ingresa hacia el lado de menor concentración. Las moléculas más liposolubles atraviesan fácilmente la membrana celular al no estar ionizadas y difunden en favor de la gradiente llamada gradiente osmótica. A esa concentración, más la membrana central, se produce el paso a través de una acción llamada osmótica. Pero el pH del medio determina el grado de ionización de la sustancia y por lo tanto si ésta se puede o no se puede difundir más fácilmente al ser lipídica y más difícilmente al ser hidrosoluble. ¿A qué le llamamos difusión facilitada? No estamos haciendo más que repetir conceptos de fisiología, por si acaso, que son fundamentales para la farmacología. Por eso es que me asusto la vez que dicen, estoy arrastrando fisiología. Entonces, ¿cómo quieres aprender y entender la farmacología si ni la fisiología la sabes? Y hay otros que no saben la bioquímica, no saben la microbiología y quieren aprender antimicrobianos y no saben la parasitología y quieren abrir antiparasitarios y así sucesivamente. Me produce algunos conflictos de cómo puedo enseñar a los que no saben siquiera la base de ciertas cosas. Cuando hablamos de difusión facilitada, que también le llamamos a través de acarreadores especiales, son para ingresar un fármaco que debe ser transportado. Una vez que ingresa, es transportado por acarreadores especiales que los contienen las membranas celulares y que producen los mecanismos se llaman de difusión, pero por transporte. Por eso se llama facilitada, difusión facilitada, porque los transportadores hacen el trabajo. Típico caso, por ejemplo, de los fosfatos. Y que pueden ser estos transportadores saturables y pueden ser también inhibidos. Saturables es porque ya estoy utilizando todos los transportadores, ya no hay quien transporte, la sustancia no va a poder ingresar, no va a poder difundirse, no va a poder excretarse. O va a estar inhibido el transportador por algún mecanismo farmacológico y por lo tanto no va a poder ingresar ninguna otra sustancia. A esto le llamamos que esto es saturable, quiere decir, si he ocupado todos los transportadores, he saturado el medio y por lo tanto ya no hay acción, no hay efecto farmacológico. Mientras que si lo inhibo, tampoco hay acción y tampoco hay efecto farmacológico. Obviamente se presupone que estas son bellísimas preguntas para los exámenes. Y por último hablamos del llamado transporte activo. Se realiza cuando se traslada una sustancia de menor concentración, hace rato hemos hablado de mayor a menor, así pasa fácil. Otra, hemos hablado de que lo acarrean, ahora no, ahora tiene que ser de menor concentración, tiene que irse al lugar donde hay más concentración. Para esto tiene que gastarse energía. Y esto sucede generalmente con los fármacos. Los fármacos no están viniendo de mayor a menor concentración, sino muchas veces están altamente concentrados y ya deben salirse porque ya han producido su efecto farmacológico y al salirse hay menos en el lugar donde se han salido, no, está ahí mayor concentración y deben salir, sacar lo que tiene dentro de la célula. Cuando hace esto le llamamos de transporte activo y que siempre indica que se está produciendo un mayor gasto de energía. ¿Qué le llamamos pinocitosis, endocitosis o exocitosis? Pinocitosis, la endocitosis se la produce cuando un fármaco tiene muy alto peso molecular, en general mayor de 1000, y debe ser primero atrapado, englobado por los llamados movimientos ameboideos, que obviamente los tienen las amebas, de las membranas celulares, y lo transportan al interior de la célula, los liberan y se va a producir una desintegración de la membrana de la llamada vesícula que se forma cuando se agarra y se mete dentro de esto, se engloba dentro de los movimientos ameboideos, dentro de la membrana de esa célula, se engloba y después se agarra y se lo deposita afuera o adentro de una célula. A esto se le llama pinocitosis. En el caso de que entra, se llama endocitosis. Y en el caso de que sale, se llama exocitosis.
es el proceso contrario a la endocitosis y que sirve para secretar una sustancia hacia el exterior. En vez de introducirla, la saca afuera de la célula. Y bien, pasamos a ver lo que les hemos llamado en los objetivos las vías enterales. Por lo tanto, se divide las vías de administración en el momento de absorción y la vía para que se absorba en diferentes vías. Una de ellas son las llamadas vías enterales y la otra son las vías paraenterales. Y dentro de ellas también existen algunas otras variaciones importantes que las vamos a ir viendo en el transcurso de estas diapositivas. Lo que vamos a ver son sus ventajas y sus desventajas cuando se produce la administración de los fármacos. La vía oral, o también llamada bucal, el lugar es cuando el medicamento ingresa por la boca, la parte oral, y pasa al tubo digestivo para su absorción. Cuidado, que también puede ser que ingrese por la boca, pero no pasa al tubo digestivo. No se llama vía oral. ¿Cuáles son las ventajas? Obviamente que es la más preferida por el paciente, es muy segura y de fácil aplicación y sobre todo altamente económica. ¿Cuáles son sus desventajas? Existen caprichos de absorción. Estos caprichos de absorción se pueden dar por ejemplo, la exposición a los ácidos del estómago o están expuestas al efecto de primer paso, lo que lo vamos a ver muy claramente a posteriori, es cuando ingresa, va primero por el hígado, por el sistema portal, y el hígado se encarga de metabolizar y deja de actuar como normalmente estaba actuando cuando estaba en el tubo digestivo. También puede producir irritación de las mucosas, lo que puede llevar a las úlceras, y también puede producirse alteraciones importantes porque si has comido, porque si está lleno tu intestino, no funciona bien, si tienes problemas celulares y demás, va a haber una lenta o más bien una muy rápida absorción. Por lo tanto, la vía oral tiene sus ventajas como todo y sus desventajas que las hemos explicado. Por su parte, la vía sublingual, supongo que sublingual significa que también está dentro de la boca, pero no es vía oral. El lugar se deposita el medicamento por debajo de la lengua y no necesita ser deglutido. Si es deglutido, entonces empieza la vía oral. Su ventaja, su absorción es rápida debido a la importante vascularización y no pasa por el estómago ni el hígado, evitando así también el efecto de primer paso. La vía sublingual, por ejemplo, la nitroglicerina, te la estás colocando en tu boca, estás con problemas de una angina de pecho, problemas coronarios y demás, te la estás colocando en tu boca, ya está actuando, porque está pasando directamente a la circulación general a través del piso de la boca, donde existe una tremenda vascularización. Su desventaja produce ulceraciones en la mucosa y muy pocas drogas se absorben por esta vía, porque para absorberse por esta vía, la sublingual, la sustancia debe ser químicamente muy liposoluble. Cuando nosotros vemos otras vías, también existe la rectal, la boca, el recto y el ano. Cuando hablamos de la rectal, el lugar se introduce el medicamento por vía anal y se absorbe en la mucosa rectal. Muchas veces en la parte primaria de la ampolla rectal, otras veces más adentro y demás, dependiendo de las características, y por eso se producen supositorios de diferentes consistencias para que se puedan diluir más fácilmente o menos fácilmente. ¿Cuál es la ventaja? Su absorción es rápida por la importante vascularización, más vascularizado que la parte rectal y anal es difícil y por eso aparecen las hemorroides y pasan a la circulación general a través del plexo hemorroidal inferior y generalmente no tienen efecto de primer paso y se pueden administrar a pacientes que sean inconscientes. También, obviamente, la sublingual sí, pero jamás quieras administrar la vía por vía oral a un paciente que esté inconsciente. Utilizamos la vía rectal generalmente en los niños, es más difícil en los adultos, pero sí se puede utilizar. Y las desventajas es que lamentablemente en el bus, en el auto o en una fiesta, no puedes ponerte un supositorio, obviamente,
y por lo tanto no es una vía púdica, y al no ser una vía púdica, que no lo puedes hacer en presencia de otros y que te estén viendo, es difícil que se pueda realizar con facilidad. Exige condiciones. La vía colónica, el lugar es el medicamento, se lo introduce obviamente que por vía anal, pasa a la mucosa colónica para producir su acción y sí se produce en efecto de primer paso. Las ventajas se la usa generalmente para la colocación de enemas evacuantes, contrastes para los estudios de diagnóstico del tubo digestivo en general. La desventaja necesita todo un equipo, toda una parfernalia para la colocación y es una vía obviamente no púdica y no muy aceptada por los pacientes. Bueno, algunos tipos de pacientes, otros las aceptan muy bien, de hecho las piden. Pasamos ahora a las vías llamadas parenterales. Las vías parenterales son aquellas en que se administran por una vía que no es la enteral, enteral tubo digestivo, parenteral lo que no es tubo digestivo. Una de las vías, la intradérmica, donde se introduce el medicamento debajo de la piel. ¿Cuál es su ventaja? Se absorbe en forma lenta y hace posible que la duración del efecto sea prolongado y se usa en general para la administración de las vacunas. ¿Cuál es la desventaja? Puede producir lesiones, ulceraciones importantes a veces, muy importantes. Una vacuna que utilizaban antes para la tuberculosis nos producía tremendas lesiones a nivel de nuestra piel y cicatrizaciones muy claras y sabías que estabas vacunado contra la tuberculosis. La desventaja, por lo tanto, será los procesos de cicatrización. La vía subcutánea se introduce el medicamento en el tejido celular subcutáneo, quiere decir allá donde existe tu grasita corporal y que está debajo de tu piel. La ventaja, su absorción es lenta, prolongada, pero puede causar irritación y a veces infección a nivel del tejido celular subcutáneo. Recordando que el tejido celular subcutáneo es el que menos se defiende a nivel de un proceso de infección. Ahí comienza el gran problema de muchos pacientes. Su desventaja, lamentablemente, por las terminaciones nerviosas, es una vía muy dolorosa, puede producirse necrosis, abscesos, escaras y, lamentablemente, no se puede administrar en grandes cantidades el medicamento, porque obviamente el tejido celular subcutáneo no es de gran expansibilidad. La vía intramuscular, el lugar obviamente es en el tejido muscular, pero se utiliza especialmente a nivel de los brazos, el deltoides, y a nivel de las piernas, los glúteos. Las ventajas, su absorción es rápida debido a la importantísima vascularización que tiene el tejido muscular, es menos dolorosa que de la subcutánea y puede administrarse sustancias, por lo tanto, al ser menos dolorosa, algo más irritantes que en otros lugares, como piel y el tejido celular subcutáneo. Su desventaja, pueden producir necrosis, abscesos, escaras y muchas veces si nos hemos acercado mucho, no solo al músculo, sino a su inervación, al nervio, entonces puede producirle impotencia funcional y muchas veces una impotencia definitiva. Ni siquiera puede, en algunos casos, se los ha conocido médicamente que el niño deja de poder caminar porque le hemos lesionado su nervio, por ejemplo, un ciático. Por vía intravenosa se coloca dentro el medicamento el torrente sanguíneo, obviamente se utilizan las venas de los miembros superiores, las venas subclavias, las venas craneanas, como las partes importantes. Su ventaja, no necesita absorberse porque obviamente la acción es inmediata, ya está dentro de la circulación, no hay proceso de absorción. Se pueden administrar sustancias que sean irritantes y es una vía que se puede hacer de uso continuo, la llamada venoclisis. Es fácil controlar la dosis de acuerdo a la cantidad de goteo que le pones o a la rapidez en la cual se la administras. La desventaja, necesita una técnica especializada para su administración. No se puede recuperar una vez colocado el fármaco. Si lo pusiste por vía oral y quieres quitarlo porque la estás intoxicando, lo haces vomitar y por lo tanto sale el fármaco de tu tubo digestivo y por lo tanto no actúa. Y existe, sin embargo, cuando se ha utilizado la vía endovenosa, la probabilidad de producir infección, una infección en las vías, en este caso vasculares, le llamamos
septicemia, y la reacción alérgica y también necrosis y alteraciones ísticas muy graves por la colocación de una sustancia a nivel endovenoso. A nivel intraarterial se coloca el medicamento dentro de una arteria y sirve principalmente, no, sí sirve en algunos casos, estamos utilizando mucho para el tratamiento del cáncer, por ejemplo, a través de inyecciones directamente en el lugar donde va a ir a alimentar al cáncer, que es el que está creciendo. Por lo tanto, se agarra y se colocan las sustancias a través de unas bombas especiales. Pero en general, si nosotros queremos ver cómo están las arterias del corazón, las arterias, la aorta y sus diferentes derivaciones, podemos colocar una sustancia de contraste y se va a dibujar la arteria aorta, las coronarias, y podemos saber qué patología se tiene. Por esto es que sirve para visualizar en general y puede darse en grandes concentraciones. Los lugares específicos, de acuerdo también a sustancias que sean antimicrobianas, sustancias que sean citotóxicas o citostáticas, y se lo hace en general a través de bombas de inyección, como lo hemos dicho. Lo más grave y más seguro es que si no lo hemos hecho bien, la desventaja es que produce septicemias, quiere decir infección generalizada y muchas veces mortal para el paciente. También podemos colocar la inyección a nivel intratecal. El lugar de colocación del medicamento es directamente en contacto con el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, estará en los espacios especiales llamados aracnoideos, subaracnoideos y demás, y sirve para colocar los llamados antimicrobianos, sustancias de contraste, y que entren rápidamente en contacto directo con el sistema nervioso central, donde lamentablemente no difunden por la barrera hematoencefálica muchas sustancias farmacológicas. Lo que hace es que las meninges evitan, cuando existe inflamación de las meninges, evita la barrera hematoencefálica y por lo tanto tenemos que cuidar que se pueda producir lo que se llama en su desventaja una meningitis, inflamación de las meninges. También podemos colocarla intraarticularmente en los espacios intraarticulares de las diferentes articulaciones del organismo y sirve para colocar antimicrobianos, antiinflamatorios, analgésicos, muy usados ahora para el tratamiento de las algias principalmente oncológicas y en contacto directo con las paredes y los tejidos articulares. Pueden también producir infección a lo que le llamamos artritis sépticas o si no, hemorragias en la articulación que les llamamos hematomas articulares. Y las últimas vías de administración son las consideradas vías menores, entre comillas, pero al final también son vías de administración, como la vía respiratoria, la vía transdérmica y la vía tópica. La vía respiratoria, que también puede ser llamada inhalatoria, se introduce a través de las fosas nasales o a través de la boca, pero por medio de inspiraciones forzadas, hacia el árbol respiratorio se introduce la sustancia. Sus ventajas, su absorción es muy rápida debido a la importante vascularización de los pulmones y a la gran superficie de absorción que se tiene y que no pasa a través del estómago ni el hígado y por lo tanto no tiene efecto de primer paso. Efecto de primer paso, lo vamos a ver específicamente después, es que le quita el gran porcentaje de la sustancia porque el hígado lo metaboliza al fármaco. Desventajas, se necesitan aparatos como nebulizadores, aerosoles para su administración y lamentablemente no es fácil poder medir la dosis específica porque el fármaco lamentablemente puedes hacer que el spray, el nebulizador, esté más tiempo apretas, más entra el fármaco y no puedes medir claramente la dosis. La vía transdérmica, el lugar se coloca a través de la superficie de la piel, se absorbe en ella para producir su efecto farmacológico, pero recuerden que puede ingresar por piel y tener efecto sistémico, no local solamente. En general utilizamos la piel para los efectos locales. La ventaja es cómoda, fácil de utilizar, su absorción es lenta y su duración del efecto, por lo tanto, es prolongado. ¿Qué es lo que puede producir como desventaja? Es lo que le llamamos la irritación de la piel. Bien,
La vía tópica. Eso quiere decir simplemente, tópico quiere decir en el lugar donde se coloca el medicamento y existe la lesión. Esta puede estar a nivel de la piel normal y a nivel de la boca, a nivel de las mucosas o diferentes mucosas. A nivel del ojo, utilizo la tópica. A nivel de la nariz, puedo utilizar la tópica. A nivel de los labios, la tópica. A nivel del ano, tópica también. ¿Se entiende? A nivel de piel o de mucosas. Y sirve para el tratamiento en forma directa de las diferentes superficies corporales. En general, irritaciones, infecciones y cosas que actúan mucho más fácil el medicamento en contacto directo con el lugar donde va a actuar. Desventajas que se absorbe muy poco y muy lentamente pueden producir un problema muy grave que es el de la sensibilización, y sensibilizado el paciente produce alergia y puede ser mortal. Y para una mejor absorción, lo que se hace en algunos casos es a través de otras sustancias, se le quita la queratina a la piel y al no haber queratina se absorbe mucho más fácilmente el fármaco. Bien, diferenciaré las diferentes formas de administración indicando sus características. La vía enteral es cuando el fármaco ingresa por vía digestiva, puede ser bucal, sublingual, rectal o colónica. La vía parenteral es cuando el fármaco se introduce al organismo por las vías en que se necesita colocar el medicamento a la circulación general o en contacto directo con el lugar que va a entrar para actuar, pudiendo producirse una acción local o también sistémica. Y la vía tópica es cuando se coloca el medicamento en contacto directo con el lugar que se debe actuar, pero a nivel de una superficie corporal o mucosa, produciendo su efecto en forma local. Con las sustancias para que actúen tienen que ser muy liposolubles y de esta manera pueden tener además acción llamada sistémica. Bien. Hemos terminado con la llamada farmacocinética 1. Nos quedan unos cuantos minutos que los vamos a aprovechar para introducirnos en el siguiente elemento. De todo lo que hemos hablado, quedan algunas cosas importantes conceptualmente hablando, pero ahora debemos pasar a esta parte que es una de las partes más importantes y que tiene que ver con lo que le hemos llamado farmacocinética 2 y que tiene que ver, y ya hemos hablado de todo el proceso de absorción y por lo tanto hemos visto también las vías de administración. Nos va a tocar ver ahora que la sustancia llamada fármaco va a ingresar y se va a distribuir y va a tener que llegar a aquel lugar donde la necesitamos. Tenemos un problema rectal, pero estamos introduciendo el fármaco por vía oral o estamos introduciendo el fármaco por vía rectal, dependiendo de cuán rápido, cuán púdico, qué necesitamos farmacológicamente hablando, a lo que le hemos llamado terapéutica razonada en los capítulos que ha dado el doctor Calvimonte. Luego de esto tiene que producirse de la distribución el aclaramiento, quiere decir, ha llegado una cantidad X de sustancia, esa cantidad X de sustancia ha producido el efecto, la acción farmacológica, el efecto farmacológico que es lo que vemos, y luego de eso va disminuyendo la cantidad, quiere decir, se va aclarando, como cuando tenemos un río que llega con el agua sucia, va pasando el tiempo y va apareciendo, se va sedimentando la suciedad y va apareciendo cada vez más claro, por eso se llama aclaramiento. A este proceso también le llamamos de depuración. Depurar quiere decir sacar de, dejar que actúe, que ya no actúe. Eso es lo que hace la depuración. En algún momento, entre la edición 14 y la 15 del Katsun, lamentablemente se malutilizó el término como si fueran sinónimos y no son sinónimos. Le escribimos al Katsun y gracias a Dios nos hizo caso porque de la edición 15 donde hablaba todo de aclaramiento, perdón, de la 14 que hablaba todo de aclaramiento, pasa a la versión 15, la que estamos utilizando hoy, y ya habla de depuración.
porque en inglés clearance, lamentablemente, no es lo mismo que lo que nosotros entendemos en español por aclaración y depuración. Y por último, cuando sacamos el fármaco del organismo por diferentes formas y obviamente que no puede actuar indefinidamente el fármaco, le llamamos excreción y o también, que no es lo mismo, eliminación. A ambos términos, aclaramiento, depuración, excreción y eliminación, son términos muy especiales. Como verán, vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a expresar primero, somos conceptuales por excelencia y creemos que la farmacología no se aprende de memoria, sino a través de la conceptualización para poder responder mejor los exámenes. Si todos creen que los exámenes son de memoria, pues se darán cuenta que están muy equivocados en lo que piensan. Y vamos a ir viendo qué se ve con el ámbito de la distribución, cuál es el volumen de distribución, cuál es el aclaramiento, la depuración, cuál es la eliminación. Para esto tiene que haber el proceso de biotransformación y excreción, la eliminación como capacidad limitada, todo esto muy de la edición 15, es decir, bien actualizada, la eliminación dependiente del flujo. Después de esto vamos a ver todo lo que es excreción y todas las condiciones generales para que se pueda producir la distribución y la redistribución. Y así vamos a llevar adelante el tema de farmacocinética 2. Todo este tema lo vamos a llevar para la próxima semana la próxima semana, mañana es el día en que sí, recuerden que no comenzamos la clase a las 8, sino la clase a las 8:15 y que no tenemos 2 horas de actividad, sino una sola hora, 45 minutos, en lo cual nosotros llevaremos adelante todo el tema de farmacocinética 2 y quizás avancemos algo de farmacocinética 3 para terminar el día jueves, avanzando todo farmacocinética 3, farmacocinética 4, que se refiere a temas muy especiales, y de esa manera habremos terminado en el curso de esta semana con todo el tema de farmacocinética. Aprovecharemos de ver otras formas, otros procedimientos de aprendizajes. Por ejemplo, algún videíto en el cual quizás sea la mejor forma de explicar, porque los mapas conceptuales, aunque puedes poner videos, puedes poner fotografías, puedes hacer lo que quieras, los mapas conceptuales no necesariamente hacen exactamente la misma labor educativa o la misma labor explicativa que lo que hace un mapa conceptual, aunque dentro de un mapa conceptual sí se pueden poner videos, como en algún momento les vamos a demostrar, trabajos científicos, diapositivas, todo puede estar dentro de un mapa conceptual. De esta manera, son las 9:13, por lo tanto, no sé si hay alguna pregunta en especial para poder responderla antes de dar esta clase por terminada. Ninguna pregunta por lo que veo y siempre me quejo de lo mismo, ¿sí? Me quejo Doctor, buenas de... noches. Perdón, Sí, doc, no pude activar mi audio. Buenas noches, doctor. buenas Doctor, noches. no me quedó claro lo que es el transporte activo. Si bien sabemos que el transporte activo utiliza energía para llevar una sustancia de un lugar a otro, en la cuando se transporta el fármaco, ¿es lo mismo o es al revés, doctor? No, eso no entendí bien. Pero, a ver, fisiología, ¿sabes lo que es transporte activo? Así es, como le indiqué, es con Perfecto. energía. Entonces, en fisiología dice que transporte activo, muchas sustancias, por ejemplo, la comida, que pasa, las sustancias que ya se han depurado, se han especialmente formado para que se te vuelvan nutrientes, pasado de un pedazo de carne hasta las proteínas por separado, ¿cómo se transporta? Con transporte activo, doctor, pero con Ajá. energía. Claro, siempre con gasto de energía. Lo mismo pues es el fármaco. El fármaco no es más que una sustancia externa del organismo
En algunos casos, cuando es sustancia de reemplazo, por ejemplo, la hormona tiroidea, te ponen si no tienes hormona tiroidea a producir, o insulina si no la tienes, ¿no es cierto? Pero el transporte activo sigue siendo activo dependiendo del fármaco. Hay fármacos que se transportan por facilitada, otros por pasivo, por ejemplo, el agua, ¿no ve? O otras por contragradiente de concentración. Cuando se transporta contragradiente de concentración, se llama transporte activo porque ha gastado energía. ¿Ahora lo entiendes? Sí, doctor, solo quería... gracias, Ah, doctor, ahora sí. ok, perfecto, pues. Muy bien, son las 9:15, lo que quiere decir que estamos en la hora y espero que para mañana, si quieren saber más, ya hemos visto todo lo que vamos a ver mañana, lo hemos mostrado. Si ustedes le tiran una pinche leidita de eso, para mañana, nada raro que lo que hablemos se entienda mucho más fácilmente, mucho mejor y lo aprendan más rápido, pero a la vez también existan más dudas de aquello que no lo han podido aprender y para eso estamos, para absolver sus dudas principalmente. Yo creo que el mejor sistema de aprendizaje es planteando tu duda y recibiendo la información como corresponde y no creyendo que porque hablo como loro, entonces tú has aprendido como un genio einsteiniano. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego, nos vemos. Gracias Hola, por doctor. su participación. Hasta luego. Chao, Hasta Hola, luego. chao, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. chao, chao, nos vidrios. Gracias, doctor. Hasta luego, Rosario. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao.